Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un invitado de alta factura. Se trata de nuestro buen amigo, el abogado Eddie Rosales, quien es fiscal emérito del Ministerio Público. Eddie, es súper oportuna tu presencia en este espacio. Aprovecho también la oportunidad para felicitarte que estuviste de cumpleaños ayer. Gracias, muy amable. En el calor del hogar, que es lo más Así importante es. que tenemos y que sabemos que tú valoras tanto. Y bueno, felices que tengas este tiempo con nosotros para analizar lo que está pasando en el país desde una perspectiva política, constitucional, el movimiento de la Asamblea Nacional, el movimiento del gobierno, todas esas interpretaciones válidas, algunas, otras no, que se le está dando a toda esta situación. Bienvenido, Eddie. Gracias, muy amable. A la orden. Mire, ¿la pasaste bien en tu cumpleaños? Sí, cómo no. Excelente. No hay que dejarse abatir por la crisis. Así es, alegre siempre, Así además es. que un Y año... esperanzado. Y un año más, una nueva oportunidad, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y así los hijos estén fuera o los que están Sí. cerca, por lo menos que estén bien, que es Sí. lo que uno, yo creo Sin que es lo lugar a más dudas. importante. Así es. Le Así es. pide, ¿no? A la vida, a Dios. Claro, así es. Eddie, como decíamos inicialmente, pues sabemos que la Asamblea Nacional, cuya directiva está conformada por Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stanley González, obviamente el resto de los diputados, han legislado en algo fuera de lo común, que es precisamente no reconocer al presidente Nicolás Maduro a partir del 10, cuando se juramentó, cuando legalmente debía él asumir un nuevo mandato a raíz de la elección presidencial que convocó el Consejo Nacional Electoral el año pasado. Todo esto ha gestado una cantidad de inquietudes de parte de muchas personas, inclusive expectativas de cambio político en Venezuela. ¿Cómo ves tú este panorama? Complicado. Creo que estamos inmersos dentro de una situación y de una realidad inédita. Fíjate, hay un ser humano, un hombre de carne y hueso, en el ejercicio del poder. Eso es indudable. La discusión es si es legítimo ese ejercicio o si se trata de un ejercicio de facto, ilegítimo. Bien, pero está en el ejercicio del poder, y eso hace inédita la situación, después de que fue declarada por la Asamblea Nacional su responsabilidad política. Después de que fue decretada por la Asamblea Nacional el abandono del cargo, por supuesto, invocando en aquel entonces algunos argumentos descabellados. Después de que fue decretado su antejuicio de mérito, después de que fue acusado, enjuiciado, condenado, y respecto del cual incluso, eso que llaman el Tribunal Supremo en el exilio, emitió una orden de captura. Pese a eso, Nicolás Maduro se mantiene en el ejercicio del poder. Es decir, ninguna de esas acciones, algunas de las cuales estuvieron en manos de la Asamblea Nacional, generó efectos jurídicos de ninguna naturaleza relevantes. Yo espero, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el camino del desconocimiento, yo espero que el desconocimiento genere efectos que no generó o que no generaron esas acciones que implementó la Asamblea Nacional en el pasado. Y no estoy de acuerdo con el desconocimiento por algunas razones en particular. Esta no es la hora de los académicos. Esta es la hora de los políticos. Y esta es la hora de los políticos reñidos con la improvisación. Esta es la hora de los políticos ponderados. Esta no es la hora de las gónadas ni de los testículos. Es la hora de la inteligencia y la habilidad. Es la hora del equilibrio.
Es la hora de buscar salidas de naturaleza política. ¿Por qué? Porque esta situación y estos supuestos en los que estamos inmersos no están previstos en la Constitución. Esta aplicación que esgrime la actual Asamblea Nacional, donde aprueban la aplicación de los artículos 233, 333 y 350, que podemos analizar más adelante, ¿es una salida política? ¿Es una posición política testicular o no? Yo creo que es una salida que en algunas circunstancias cede frente a los intereses del extremismo opositor. ¿Qué es lo que plantea el 233? El 233 lo que plantea son los supuestos frente a los cuales se produce, de alguna manera, la separación del cargo de quien asume la jefatura del Poder Ejecutivo. Muerte. El presidente está vivo. Problemas de incapacidad permanente, mental o física, decretada por el tribunal, por una junta médica bajo el amparo del Tribunal Supremo de Justicia. No hay revocatorio tampoco. El presidente sigue allí, no ha sido revocado. En 3 años debería, de acuerdo al estamento legal, tener esa posibilidad. Abandono del cargo no se ha producido. Está en pleno ejercicio. O sea, del ese FAC. artículo no debería ser invocado. No, el problema es que se invoca ese artículo por una razón en particular. Cuando se produce el abandono, que es lo que están señalando algunos, es el presidente de la Asamblea Nacional al que le corresponde sustituir a aquel que está inmerso en esa situación. Quien ejerce, quien está en el ejercicio, quien está en el mando, está. Claro, pues esa es Y mi está opinión. haciéndolo. Entonces, ¿qué creo yo? Que esa es una interpretación interesada. Ni Nicolás Maduro, ha abandonado el cargo, o como Nicolás Maduro no ha abandonado el cargo y no se ha producido ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 233, no es aplicable aquello de que el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir la presidencia de la República. Fíjate, Eddie, que eso que tú estás señalando es bien interesante en el marco de que, por ejemplo, hay actores políticos de la oposición que han llamado a cierta mesura con respecto a este tipo de acciones. Claro. Que se han de alguna manera deslindado de eso y que ahora están siendo llamados traidores por las redes sociales. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la oposición democrática ha incurrido en algunos errores respecto de los cuales todavía se producen determinadas consecuencias. Ceder frente a las posturas del extremismo opositor no ha generado buenos resultados. Y eso es peligroso y sigue siendo peligroso. A Guaidó lo presionan extraordinariamente con la finalidad de que asuma la presidencia de la República y todos sabemos cuáles van a ser los efectos que eso va a generar. ¿Qué puede pasar si él asume? No hay ningún gobierno democrático autoritario en el planeta, ni lo habrá, que admita que un líder opositor decida investirse como presidente de la República, habiendo un gobierno en ejercicio. ¿Qué puede hacer ese gobierno en ejercicio para contrarrestar esa acción? ¿Qué podría hacer el gobierno de Nicolás Maduro? Eso es mi opinión. Con Guaidó. Claro, eso es mi opinión. Lo que haría cualquier gobierno en el planeta, inmediatamente decretar su privación, aprenderlo y decretar su privación de libertad. ¿Y él qué puede hacer? Irse por una embajada, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido. Sus ejecutorias serían similares a las del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. No generarían efecto de naturaleza alguna. El problema que quizás es odiosa esa postura tan realista que dice que el que ejerce el poder es el que lo ejerce. Por supuesto. O sea, yo soy presidente de la República, tú ejerces el poder. Claro, yo puedo llegar al acuerdo con algunos de los académicos de que tenemos un gobierno de facto. Yo puedo llegar a creer eso. Pero es que de cara a los gobiernos de facto no hace falta declarar su ilegitimidad o no. Está citada. De cara a los gobiernos, el problema del desconocimiento nos ha confrontado con nuestra propia coherencia. Fíjate tú, aquí se dice, abiertamente que hay que desconocer la cualidad de presidente que Maduro dice ostentar. ¿Qué supone el desconocimiento de su cualidad? El desconocimiento de su autoridad y el desconocimiento de su ejecutoria,
No puede ser que usted desconozca la cualidad que él dice ostentar y no desconozca su autoridad. Fíjate, por ejemplo, dentro de la exposición de los acuerdos que llega a la Asamblea, uno de ellos señala que el congelamiento de las cuentas a nivel internacional, eso se podría dar si los bancos y las instituciones en el exterior también están de acuerdo con eso y aprueban o reconocen como presidente, por ejemplo, a Guaidó. Ese escenario internacional, ¿cómo lo observas? Esas posibilidades. Pues esas posibilidades son mayores que incluso que las que tenemos a nivel interno. Te voy a poner un ejemplo Aunque práctico. el gobierno tiene grandes aliados en Claro, China, en Rusia. los rusos no han empezado a jugar, los chinos tampoco han empezado a jugar, los turcos tampoco han empezado a jugar. Y es un bastión importante Claro, de este gobierno por Dios. económicamente. Pero las posibilidades que genera el desconocimiento a nivel interno son muy, muy complicadas. Veámoslo. Anteayer, el presidente de la República, bueno, a través de los medios de comunicación se dirigió al país. Los medios pudieran estar de acuerdo en desconocer al presidente, pero cumplen sus instrucciones y transmiten su mensaje en cadena nacional. Es decir, no desconocen su autoridad. El presidente decreta un aumento salarial. Los empresarios van a desconocer ese dictamen. Lo pueden desconocer, pero la broma está en quienes son objeto del salario, quienes reciben el salario sí van a estar conformes con Claro, eso. pero lo que te quiero decir es que el desconocimiento no puede ser una medida de carácter absoluto porque nos confronta con nuestra propia coherencia. Si el desconocimiento fuera tal, los empresarios no pagarían el aumento y los trabajadores se negarían a recibirlo. El presidente de la República acaba de decir que quiere reactivar el ámbito, el asunto empresarial en el ámbito automotriz y llama a los empresarios de ese sector a reunirse. ¿Qué crees tú? Que en esa situación en la que se encuentra el sector, los empresarios van a asumir esa postura prácticamente que denotan el carácter inmolador que algunos quieren que tengan. Entre tanto, hay factores fundamentales en este tablero que tienen una acción muy importante que me gustaría que tú analices en la próxima parte de este espacio, el Tribunal Supremo de Justicia y el ámbito militar. Sigan con nosotros en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado, el fiscal emérito del Ministerio Público, el doctor Eddie Rosales. Eddie, feliz de estar aquí contigo compartiendo, como siempre, un verdadero placer y un honor. Bueno, habíamos quedado para hablar de dos factores muy determinantes en cualquier aspecto de la vida nacional. Uno de ellos es el Tribunal Supremo y el otro el sector militar. Precisamente la Asamblea Nacional electa en Venezuela, dentro de los acuerdos a los cuales llegaron, aprueban una amnistía que liberaría eventualmente los presos políticos y a los militares que coadyuven en todas las tesis que ellos están planteando para Venezuela. ¿Qué opinas tú de esta aseveración? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa precisamente, con forma de ley, es una salida, una respuesta de naturaleza política frente a una realidad. Eso es la posición de la Fuerza Armada en Venezuela tiene el porcentaje más grande para dilucidar los temas políticos. Tiene una relevancia significativa. Yo creo que no es descartable, pero creo que hay que jugar en todos los tableros, en el tablero internacional, internamente, de cara a la actuación de las Fuerzas Armadas, de cara a todos los sectores que hacen vida en la sociedad. Frente al empresariado hay que tener una política en particular, frente a la Fuerza Armada hay que diseñar política. Yo creo en la transición, en la necesidad de que este paso hacia la democracia sea un paso no violento, pacífico. ¿Requiere Venezuela en este momento un líder así mesiánico como los que han surgido eventualmente? No, a mí no me gusta esa tesis. Yo creo que en este momento nosotros los ciudadanos tenemos que nuclear nuestro apoyo en torno precisamente a quien ejerce el liderazgo en este momento de carne y hueso, a Guaidó, a Juan Guaidó. Pero la Asamblea Nacional como cuerpo colectivo
debe también nuclear su apoyo en torno a la figura de Guaidó. A Guaidó no podemos dejarle exclusivamente sobre los hombros de Guaidó toda la responsabilidad de lo que el devenir implica. No, eso es demasiado para un solo hombre. Creo que en la Asamblea Nacional hay voces importantes, interesantes, preparadas, que puedan ayudarlo de alguna manera y coadyuvar pues, a salir de la crisis. Pero la salida debe ser política. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos Guaidó y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos la Asamblea Nacional? ¿Hacia la ruptura, hacia la fractura definitiva, hacia la exclusión del chavismo o hacia la transición? Una transición además acordada. Esos cabildos que están haciendo en este momento. Los cabildos son asambleas, pero esas asambleas no tienen carácter vinculante. Los cabildos tienen carácter vinculante siempre que se produzcan al amparo de lo establecido en la ley orgánica del régimen municipal. Esa es una figura propia del municipio, cabildo abierto, ¿no? En ese caso, los cabildos y las asambleas de ciudadanos tienen carácter vinculante de cara al asunto municipal, pero no de cara a las actuaciones y a las convocatorias que pueda hacer la Asamblea Nacional. Y ellos como órgano legislativo no tendrían también la posibilidad de hacer cabildos que tuviesen algún tipo de Lo que pasa es que eso fuerza legal. No, eso no está previsto en la Constitución, ni está previsto en la ley. En la Constitución está prevista la posibilidad de que se celebren cabildos abiertos y asambleas, pero en la ley se dice quiénes son los que están facultados para convocarlo. En el ámbito municipal, el alcalde y los consejos municipales. Mira, y el artículo 350, que es uno de los que también tiene, digamos que las posibilidades de acción la mayoría del pueblo venezolano. Para donde hablan del el desconocimiento. contenido, es precisamente de eso es lo que estamos hablando desde hace rato. Para ejecutar lo que se prevé en el artículo 350 de la Constitución, hay que estar preparados. Nosotros no estamos preparados para eso. ¿Cuál sería esa preparación? Nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a desconocer, cuáles son las ejecutorias que vamos a desconocer. Es decir, si el desconocimiento tiene carácter absoluto o relativo, lo hablábamos hace un rato, desconocen los empresarios la orden de aumentar salarios. O sea, que en un gobierno o en una circunstancia que ha sido tan radical, hacerlo a medias es como raro, ¿no? Claro, porque eso denota incoherencia, pero hacerlo radicalmente es prácticamente imposible. Tú no le puedes decir o pedir a los trabajadores que se inmolen. No reconocemos al presidente Maduro, no queremos cobrar 18.000. No queremos cobrar 18.000 bolívares soberanos. Eso es imposible. Y esa es una exigencia a la que ningún trabajador, salvo uno que otro, atenderá. Entonces, por eso yo decía, hablar del desconocimiento lamentablemente nos va a confrontar con nuestras propias ejecutorias. Si usted desconoce, bueno, mire, ¿qué va a decidir? ¿Hacerlo a plenitud o hacerlo a medias? Aquí se plantean escenarios. ¿Cómo observas tú como abogado, como experto en la parte del derecho, inclusive fiscal emérito del Ministerio Público, cómo observas tú las posibilidades en Venezuela, dados estos escenarios que están planteados en plena ebullición, donde cada minuto se ve que hay un cambio, hay un anuncio, hay una situación diferente? Mientras los líderes hablen para las gradas, va a ser difícil que arribemos a una solución. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico. En cada discurso de algunos líderes uno ve que se utiliza siempre una expresión que es cierta. Todas las ejecutorias de un gobierno ilegítimo son nulas. Las ejecutorias del gobierno son nulas. Lo único que no le dicen a la gente, eso es verdad, pero lo único que no le dicen a la gente es quién decreta la nulidad. Porque la nulidad no se produce por el hecho de que la Asamblea Nacional considere nulas las ejecutorias al presidente. La nulidad tiene que ser decretada por los órganos jurisdiccionales. Y el Tribunal Supremo de Justicia forma parte del tinglado que sostiene. Por ejemplo, esta acción de la Asamblea Nacional, para que tenga un carácter legal, ¿qué tiene que pasar?
¿Cuál de esas acciones? Por ejemplo, varias, inclusive el desconocimiento No, y la... absolutamente. No. Asegurar que el presidente no es legítimo. Absolutamente. No hay posibilidades en los términos en los que está planteado y en medio de esta situación de que eso genere efectos jurídicos. Ninguno. ¿Y si el Tribunal Supremo ejerce alguna acción o se mete en la candela? Claro, lo que pasa es que eso es extraordinariamente improbable por ahora. Por los actores políticos, Claro, obviamente, que claro. protagonizan esta Tribunal institución. Supremo de Justicia y el Poder Judicial es uno de los factores que forma parte del tinglado que mantienen el poder a Nicolás Maduro y al oficialismo. Entonces, pensar que se va a producir una fractura en un momento como este, ¿okay?, que lo lleve a avalar algunas de las posturas asumidas por la Asamblea Nacional, no parece probable. Bueno, estamos entonces en manos de un gobierno que ha sido inteligente para mantenerse en el poder. Sin lugar a duda, muy incompetente al momento de ejercer el poder, pero extraordinariamente hábil para preservarlo. Por otra parte, la hiperinflación es una cosa brutal, dantesca. Sí, Lo que está pasando en Venezuela. Así en es. este momento que nosotros estamos hablando, así es. aumenta dígitos cualquier producto. Y es secular y repetitiva la manera como el Ejecutivo trata el asunto. Es decir, no ataca el problema fundamental, que es el de la improductividad, y decide aumentar los salarios cada vez que le place. Es una vieja tesis además de la izquierda, que invocó la izquierda en la década de los 80, la de la escala móvil de salarios. Que no ha funcionado en ninguna parte. Que no ha funcionado, la escala móvil de salarios, que no funciona en ninguna parte. En la medida que aumenta la inflación, aumentan los salarios. No atacas la inflación. No atacas en absoluto. la raíz del problema. No atacas la raíz del problema, la raíz del asunto. Sencillamente, bueno, esos son paños de agua caliente o paños de agua tibia que lo que hacen es acrecentar y agravar el problema. Porque, no vamos hacia la solución de los asuntos. Aquí cada día la situación es peor. Y la desesperanza y la desesperación de las personas es una cosa Sí, increíble. los políticos tienen que ayudar mucho. El pueblo está pasando Claro. trabajo, Los políticos, sufriendo. sí, sin duda. Los políticos tienen que ayudar mucho a recuperar la esperanza y no a fomentar la ilusión, que son cosas absolutamente distintas. La esperanza denota que tus propósitos, mejor dicho, la esperanza tiene fundamento. La esperanza en un individuo tiene algún fundamento. Considera alcanzable aquello que se ha propuesto. Pero la ilusión no. La ilusión tiene más de clarividencia que de otra cosa. A los políticos les toca interpretar atinadamente la realidad. No hacer ejercicio de clarividencia ni vaticinio, amparados en los caracoles y demás. Ahora, No. todos estos países que se han pronunciado en contra del ejercicio de Nicolás Maduro en la presidencia y ese carácter internacional de algunos factores, ¿es vinculante de alguna manera? ¿Va a incidir? ¿De qué manera va a incidir? Va a incidir parcialmente. Aquí hay una realidad con la que no nos hemos topado y a la que vamos a tener que confrontar, y esos países y el gobierno, que son fundamentalmente los actores en el asunto, van a tener que confrontar en un momento determinado. Te voy a hacer un planteamiento en particular que denota de alguna manera o que grafica lo que yo estoy diciendo. Cuando un gobierno extranjero pide la extradición de algún nacional que ha sido privado de libertad en Venezuela, tiene que dirigirse al Poder Ejecutivo y en el procedimiento de extradición trabajan coordinadamente para decidir si ella se produce el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por órgano del Tribunal Supremo de Justicia. Perú necesita que un nacional preso en nuestro país sea extraditado a su territorio. ¿A quién se dirige? ¿A Juan Guaidó? La Asamblea. Ejecutivo. Claro, al Ejecutivo. Es una realidad que van a tener que confrontar los gobiernos que hablan de desconocimiento. Es un término más académico que otra Romántico. cosa. Romántico. Porque la realidad nos dice otras cosas. Y ese es un ejemplo práctico sencillo. Hay cosas mucho más complicadas. ¿Qué implica el desconocimiento?
la ruptura de relaciones comerciales, o usted desconoce la legitimidad de un gobierno y sigue manteniendo relaciones comerciales y económicas con él. Usted desconoce la legitimidad de un gobierno, ¿ok?, que supone que desconozca su autoridad y su ejecutoria y sigue manteniendo relaciones diplomáticas con él. ¿Cómo es eso? O recibiendo inclusive documentos como los pasaportes. Por supuesto. Cuando llegan personas, van y vienen. Nosotros, si decidimos desconocer al régimen y al gobierno, tenemos que conocer no solo al presidente, sino a todo su tren ejecutivo. Bueno, vamos a tener que seguir en otros espacios, en otros momentos, conversando a ver cómo sigue desarrollándose toda esta realidad en nuestro país. Muchísimas gracias, Eddie. A la orden. De verdad que muy contenta por conversar Y contigo. yo contento de estar por acá. Y ojalá que pronto podamos hablar cosas más afortunadas. Claro, cómo no, y que nos topemos con la salida. La construyamos sobre todo. Muchísimas gracias al doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, y a ustedes, nuestros queridos televidentes. Gracias por permitirnos compartir con ustedes esta interesante conversación. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Informativo Mira TV está en ti.